pulseras amarillas de Armstrong, los Juegos Olímpicos de Sydney y Atenas, Matrix, el pelo ese medio mulet que solo le quedaba bien a Morientes, Avril Lavigne fingiendo que era skater, los pantalones cargo, las Adidas de Concha, Abercrombie & Fitch, L'Oreal Mendian, La sombra del viento, Brad Pitt y Jennifer Aniston, Coldplay, Misha Barton en un videoclip de James Blunt, las pulseras blancas y negras contra el racismo, Seth Cohen, The Killers, capas y capas de ropa, una camiseta debajo de otra camiseta debajo de una camisa, pulseras y collares de conchas, colega, ¿dónde está mi coche? Flequillos por todos lados, cejas finas, Freddie Prinze Jr., Dawson crece, la Pepsi Twist, Nelly Furtado, el Messenger, Nokia, nuestro Silicon Valley, los Mac de colores, las BlackBerry, Josh Hartnett, el New Beetle, Ali G, decir gafa en lugar de gafas, Aqua di Gio, Limp Bizkit, la banda sonora de Moulin Rouge. ¿He dicho ya las cejas finas? Insisto, las cejas finas, las patillas perfiladas, James Gandolfini, los vídeos de baloncesto callejero de And1, Marilyn Manson, agendas y cuadernos de Jordi Lavanda, Figo y Beckham en el Real Madrid, el Fotolog, Jackass y Punk'd en MTV. Solo alguien de todo lo mencionado anteriormente ha sobrevivido a ese naufragio que fueron los primeros años 2000. Solo alguien ha sido respetado por el tiempo. Diría, es más, que incluso ha salido reforzado. Y ese alguien responde al nombre de Keanu Reeves. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan, con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy hemos invitado a Lucía Taboada, que acaba de publicar un libro y es columnista en GQ y colaborador de la cadena SER, para un poco analizar este fenómeno. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué de la noche a la mañana Keanu Reeves ha conseguido convertirse en el ser humano más querido de todo Internet, por encima de los gatos y de Paquita Salas? También he invitado, para que se unan a la tertulia aquí en el Hotel Jorge Juan, a dos invitados especiales. Tenemos a Alberto Moreno, director de la revista Vanity Fair, y a Javi Sánchez, redactor y especialista en temas como videojuegos, cultura pop, cine y tecnología. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por venir al Hotel Jorge Juan. Gracias a vosotros por invitarme. Tengo también a Alberto Moreno, director de Vanity Fair, y que viene con muchas ganas de hablar de lo que vamos a hablar ahora, que es un tema interesante. Y también tengo a Javi Sánchez, redactor de Vanity Fair, y que también tiene mucho que contar y ya nos ha hecho un pequeño adelanto fuera de micro. Vengo a hablar y quiero saber vuestra opinión sobre qué está pasando con Keanu Reeves de repente. ¿Por qué se ha convertido en este fenómeno de Internet y todo el mundo está obsesionado? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien tiene una explicación a este fenómeno? Yo tengo una que es, creo que es una cosa un poco evidente que ha pasado con Keanu, que es una persona que ha reaparecido y de repente todas sus entrevistas promocionales le han dado todo este halo de monje zen, de buena persona, y es como que ha conectado con todo el zeitgeist actual de Internet, de los cuidados, de ser buena persona, de todo esto, y es el único tipo de más de 50 años que encarna esta personalidad, y al mismo tiempo Internet ya dijo hace tiempo que Keanu es un ser inmortal. Hay teorías, ¿no?, de que está muerto, en realidad. Bueno, que está muerto y reencarnado, ¿no? Que se parece, porque se parecía mucho a Manet y a Vlad el Empalador, cuando miras fotos de archivo, porque pues ahora mismo no les fotografían asiduamente, dicen que Keanu compartía muchos rasgos con ellos y que por eso nunca se ha ido, que lleva con nosotros desde siempre y que seguramente dure para siempre. Y siempre con el mismo gesto, además. Bueno, que es el hieratismo este que muchas veces construye el mito, que ha pasado con gente como Bill Murray, que seguramente luego podamos hacer un poco de comparativa con él, pero sí, nos gusta mucho la gente que no tuerce el gesto. Sí, yo creo que tiene eso que ver con el éxito suyo. Su rostro siempre impetrédito igual. Yo no diría triste, inexpresivo.
A mí es que nunca me ha convencido como actor y es algo que siempre he dicho, que a mí Keanu Reeves me cae bien porque es un tipo educado que le ves en las entrevistas y siempre está a un nivel bastante elevado, al menos, o es diferente y no te deja... No te produce esa indiferencia que otros actores sí. Pero como actor nunca me ha enamorado ni nunca ha parecido que tuviera ese carisma que ahora muchos le atribuyen. Sí que le veo algo especial, pero no sabría decir exactamente qué es. Y me sorprende que ha sido un poco también a tenor del éxito de John Wick, ¿no? De esta saga de película de acción, algo inesperado, y de repente, ¡boom!, ha explotado esto y Keanu Reeves está en todos lados y ha convertido esta saga que era al principio un poco más de culto, un poco menor. De hecho, John Wick en España ni se llega a estrenar en los cines y ahora es una sensación. Y me llama la atención esta transición, ¿no? Cómo ha resurgido de las cenizas, porque tampoco es que estuviera acabado Keanu Reeves, pero sí que estaba un poco estancado en su carrera y ahora, ¡boom!, esto. Yo creo que tiene mucho que ver también con lo del movimiento, bueno, todo el movimiento Me Too, todos estos mitos que han ido cayendo, ¿no? Y él todo lo contrario, porque no sé si habéis fijado que han salido fotos suyas, no toca a las mujeres, por ejemplo. ¿Lo habéis visto? Sí, ¿no? Salen las fotos sin tocar a las mujeres. ¿Por qué te ríes? Y es extremadamente educado. Leí un titular suyo como una especie de meme que corría por ahí que decía que varias mujeres denunciaban a Keanu Reeves por ser extremadamente amable con ellas en las citas. Aparte de esto ¿no? Se ha convertido en una especie de máquina de producir memes y como bromas muy elaboradas en internet y me llama la atención. De hecho, hay como, ¿no? Ahora se ha puesto de moda una cosa que se llaman historias de Keanu, ¿no? Entonces cada uno cuenta como un día se lo encontró en el cine y le dejó pasar muy educadamente, otro se lo encontró en el metro. El autógrafo es muy bueno. ¿Cómo es el del autógrafo? Pues mira, un chico que estaba allí en un cine, que trabajaba en la taquilla, y llegó Keanu y entonces pensó, quiero un autógrafo de Keanu, pero no tenía ningún papel donde escribir. Entonces este chico contaba en Twitter que Keanu se fue a una tienda de helados, compró un helado, tiró el helado, solamente lo compró para quitar el sobre que envolvía el helado y en ese papel le firmó el autógrafo. Ojalá alguien diga ahora, invent, lo que dicen en Twitter sin parar. No, pero esto me llama mucho la atención porque lo veo muy parecido, que es lo que antes decía Alberto. Veo un paralelismo claro con Bill Murray, que con Bill Murray también empezaron a correr historias de estas un poco que se mezcla la realidad con la ficción, con lo que contaban de una patata frita, ¿no? Que decía que en un restaurante se acercó a un chico, le robó una patata de su plato y le dijo: cuéntalo por ahí, nadie te creerá que ha sido Bill Murray el que te ha robado una patata. Y me hace gracia cómo corre como la pólvora estas historias de repente. A mí me hace especial gracia el hecho de que, bueno, esto lo llevamos arrastrando ya varias semanas, pero fue legitimado de alguna manera para los grandes medios de comunicación, luego se han hecho eco muchos más, pero Naomi Fry escribió un artículo muy referencial que se llamaba Keanu Reeves es demasiado bueno para este mundo. En el New Yorker, ¿no? Sí, en el New Yorker. Y no sé si como una broma que le terminaba de dar un sentido circular a la propia reflexión, al final ella comentaba dos experiencias que había tenido con Keanu Reeves y una de ellas es, una vez fui al cine y Keanu Reeves tenía traía muchas palomitas. Sí. Tenía de una película de Kurosawa y traía un gran paquete de palomitas. Como si el hecho de nombrarle ya fuera la anécdota en sí misma. Como si Keanu Reeves haciendo cualquier cosa, que de hecho tiene 222.000 fans, cuando estamos cerrando esta edición, hay una página de internet que tiene 222.000 fans, que es Keanu Reeves haciendo cosas cotidianas, como ir en metro, o como esperar en la parada del autobús, o cosas que hacen el resto de humanos y que parecen impropias de Keanu Reeves. También él ha entrado en la parodia, ¿no? Porque ha hecho el corto este en Netflix, que es un poco autoparodia de sí mismo. ¿Sabéis cuál os digo? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama el corto? ¿Cómo lo han traducido aquí? Casi para siempre. Casi para siempre. Casi para siempre o algo así. Bueno, él se interpreta a sí mismo en el corto y se autoparodia como un ser perfecto, que en realidad es un poco en lo que se ha convertido, ¿no? Ese aura de perfección. Que hace como, es una historia romántica, ¿no? Con Ali Wong, que es la humorista, que es asiática y por lo visto Keanu Reeves, entre otras cosas que no sabíamos de él, es que es asiático él, o sea, viene de Hawái, nació en Beirut y luego tiene
esta chica, Ali Wong, le cogió porque dice que tiene un octavo, no sé cómo se mide esto, pero es raza también, parte asiática. Es como el bot este de Twitter, ¿no? De la guerra. Ha conquistado a todo el mundo. Él tiene de todo, de todos los países. Tiene ascendencia inglesa, pero además tiene ascendencia hawaiana. Sí. Y por el hecho de que su padre, que le abandonó y que era alcohólico y que estuvo en la cárcel, quería que su hijo tuviera un poco de aire hawaiano, lo llamó Keanu. Y uno de los datos alucinantes que venía a aportar es que no se llama Keanu, sino que se llama Keanu. Hay que llamarle así, Keanu. Y que en realidad esto se llama esto en hawaiano. Lo tengo aquí apuntado porque quiero documentar esto muy bien, que significa brisa fresca de las montañas. Keanu que es exactamente eso, brisa fresca que te sopla en la montaña y te hace sentir así de bien. Este es Keanu. Él es así continuamente. No, ha habido una... Le contaba antes a Alberto que en la Feria Mundial del Videojuego, en el E3, que se ha producido este fin de semana, le presentaban, va a ser un personaje de un videojuego Cyberpunk, que era una serie de papeles que él hacía mucho antes, pues Johnny Mnemonic, Matrix, todas estas cosas. Y él cuando estaba presentando estaba con todo su entusiasmo, saludando a la gente, y alguien le dijo, dice, eres guapísimo, quitas el aliento, tal. Y entonces él contestó y dice, no, tú quitas el aliento, vosotros todos quitáis el aliento. Y se puso como a hacer reverencias al público y de repente 100.000 personas allí todas enamoradas de Keanu en ese momento. Consigue hacer eso cómodo, ¿no? Te quiero decir que cualquier otra persona... O sea, él te lo dice y te lo crees. Sí, o sea, a ti Keanu te dice, eres la mejor persona del mundo y tú dices, joder, sí. Claro, pero no lo hace impostado, es que eso es difícil de conseguir, ¿eh? Ahí está. Es que yo creo que él lo piensa. A lo mejor es buen actor en realidad y yo llevo años equivocado. Es que creo que sí, Javier es buen actor, en el fondo. Es inexpresivo, porque es inexpresivo. Pero no todos los actores tienen que ser muy expresivos. Ni que fueran actores. O que tengan que tener varios registros. Claro. Yo en realidad que considero que tiene una manera de expresarse un tanto como de fumado, un poco heredera de lo que hizo en la primera época, en el alucinante viaje de Bill y Ted. Que dicen que se encasilló mucho al principio con eso. Sí, que de hecho este personaje de Ted inspiró a uno de los personajes de Matt Groening de los Simpsons, el skater, Jimbo Jones. Jimbo Jones es Keanu Reeves. Es Keanu Reeves. ¿En serio? Sí. Es que no para de salir cosas de Keanu Reeves que no conocía. Bueno, es por esta mitología que se retroalimenta que muchas veces, 30 años después, una de las mayores estrellas de Hollywood, que si no me equivoco, en People le nombraron ya en los 90 una de las 25 estrellas más grandes de la historia del cine. Pues porque había empalmado una serie de éxitos. Matrix. Y eso era en la época pre-Matrix y pre-John Wick. O sea que, ojito, ¿cómo estaría ahora? Toda esta sucesión de anécdotas, de trivia que ha generado, no ha hecho sino multiplicar el mito. Pero en cuanto a lo que tú dices, que seguramente tengan muy pocos registros, cuando hizo Speed, que era una película muy improbable porque él nunca había hecho un personaje protagónico, solamente él, porque con Billy y Ted tenía un coprotagonista, Le llaman Body tenía a Patrick Swayze a su lado. En el momento en el que hizo Speed, fue la primera vez que un gran estudio, la Fox, le permitió capitalizar el éxito o el fracaso de una película y ganó muchísimos millones de dólares la película y luego le ofrecieron la segunda parte. A mí una de las anécdotas favoritas de las que más me gusta de Keanu Reeves es que le dijeron, ¿te gustaría hacer lo mismo con un barco? Y dijo, no. Es que, y no la hizo. No, es que yo tengo muchas cosas que decir sobre esto, primero que ganó muchos millones, pero le rompieron el corazón. ¿Hasta qué punto merece la pena eso? Se ha sabido ahora, ¿no? Que sí. Sandra Bullock, que se enamoró de Sandra Bullock. Sí. Estará ahora lamentándose. ¿Sandra? Claro. No, claro. Dirá, lo que dejé pasar. Bueno, acudió a su boda en 2005, que eso es una de las cosas más dramáticas. ¿Hicieron juntos La Casa del Lago, puede ser? Sí. Qué bodrio de película. No. Es verdad. Es que estamos olvidando esta parte, que hubo un momento es que me acuerdo que fui al cine a verla en verano. En el cine éramos, creo que 2 personas. Y tengo no sé por qué, es una de las peores películas que recuerdo así de... Pero cuenta un poco la trama porque es increíble. Si la gente que no la haya visto es bastante increíble. Es que no sabría ni acordarme, era como viajes en el tiempo. No, Sandra Bullock mandaba cartas al pasado y le contestaban. Claro, le contestaba a Keanu que vivía en el... Pero era el algo así. anterior inquilino de la casa. Pero creo que era un remake de una película, no sé si... No metía al triple si coreana o algo así, pero creo que era un remake que tuvo mucho éxito, pero claro, típico cosa que lo llevan a Hollywood y es demasiado místico para
para Pero ser que comercial. Keanu decidió que despide en un barco era una mala idea, pero que mandar cartas al pasado, sí. contestar cartas desde el pasado podía funcionar. Porque era una casa en el lago. ¿Hicieron más películas juntos o solo estas dos? Las dos. No, lo que pasó es que luego Keanu en esa década estuvo haciendo muchísima... Es que ni siquiera es que eran dramones románticos, no eran comedias románticas. Él no hacía comedias románticas, él hacía dramones románticos muy... Noviembre Dulce. Noviembre Con Dulce, Charlize que Theron. es... Bueno, es una cosa muy dura esa, ¿eh? Sí. Hay que meter ahora el inciso de la biografía, ¿no? De Keanu Reeves, de cómo se explica Noviembre Dulce y su trágico final y cómo tiene que ver esto con la pérdida que él ha sufrido y mucho del germen del Sad Keanu, que es el primer meme que hubo con él en 4chan en 2010. Y es que Keanu viene de trágicas circunstancias. Viene de pasarlo mal un poco. Sí, Para empezar, era muy amigo de River Phoenix, sí, claro. que murió Que por sobredosis. Ni ha ido a ojo privado. como Exacto, de Gus Van Sant, los dos. y tenía una relación muy estrecha. Pero luego pasó lo de su novia, que eso fue una historia que yo me acuerdo perfectamente de verlo, o sea, de leerlo. Y yo era pequeño, pero me impactó la historia un poco truculenta, porque Keanu iba a tener un niño, el niño nació muerto, y al cabo de 18 meses su novia murió en un accidente de coche, yendo a una fiesta de Marilyn Manson, que es la cosa más gótica, o una muerte súper llamativa, muy de 2001 fue, ¿no? La rumorología también, cuando perdió a su novia Jennifer Syme, decía que él estaba liado con un productor. O sea, que también hay una rumorología de la homosexualidad de Keanu Reeves en la época pre-internet, que era todo muy difícil de contrastar y que no se ha replicado este siglo, pero que a finales del siglo pasado coleaba. Es decir, la especulación es tan grande a su alrededor, porque él ni afirma ni desmiente nada y no le importa lo que se diga de él. De hecho, el otro día cuando le entrevistaron en la premiere de Toy Story 4 y le dijeron que era el novio de Internet, le pilló de nuevas. Él no sabía lo que estaba a su alrededor. ¿Pero creéis que es fingido? ¿Que no lo sabe de verdad? Yo creo que está al tanto. Yo Otra creo cosa que es tiene que se- estar al tanto de Sí, hombre, claro. que es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno más Yo creo que no, reciente. porque su... ¿Creéis que tiene internet? O sea, internet a lo mejor tiene, pero es que también el problema es él no pasa tanto tiempo en su casa. O sea, él tiene cosas como de repente dice, pues me voy a ir 3 meses con un amigo a dedicarme a reparar motos. Ya. Que a lo mejor es lo que hacen, se van ahí a un pueblo y se dedican a restaurar sus motos y a vivir una vida que creo que es bastante... Si me dices que Keanu Reeves lleva un mes viviendo en el Retiro, en una tienda de campaña, yo me lo creo y me encajaría perfectamente con cómo funciona él. Es que hay actores de estos, ¿no? Que de repente tienen como, no sé, en un momento tienen ya como mucha mística a su alrededor o mucha leyenda. No sé hasta qué punto de verdad o no, pero también pasaba un poco con Daniel Day-Lewis, que decían que se había ido a Florencia a aprender a hacer zapatos de forma artesana y estuvo ahí un año. Y estos actores así que en nada... Y yo no sé si está dirigido o no. Yo no sé si lo de Keanu Reeves, un poco su resurgimiento... Hay algo ahí un poco... Yo creo que no, porque estas cosas cuando suceden así... Pero me llama la atención mucho que haya sido a raíz de lo de John Wick. Yo tengo una teoría un poco, ¿cómo decirlo?, escabrosa, pero a ver si logro plantearla bien aquí, que es que cuando yo creo que le ofrecieron John Wick fue algo muy pensado, porque precisamente tiene esa cara o esa actitud o te transmite eso de alguien que ha perdido todo o que es muy erático y tiene esa mirada como hueca de estar como un poco roto por dentro. Tiene ese como halo trágico. Y para mí, tengo la teoría de que quisieron replicar el éxito que tuvo Liam Neeson con Taken. Y veo muy paralelo una cosa con otra. Porque Taken fue un éxito inesperadísimo. Liam Neeson también tuvo un momento de repunte en su carrera, que estaba un poco estancado, haciendo algo de acción que no era nada lo suyo. Y con Keanu Reeves y Liam Neeson también perdió a su mujer en trágicas circunstancias, un accidente de esquí, y como ya más maduro le dieron este papel. Y una película de acción con muchos tiros, violenta. Y John Wick para mí es lo mismo. Han cogido a un actor un poco de capa caída, un poco estancado, que tenga un poco ese halo trágico a su alrededor y para arriba. Y la gente lo compra. Y que no se nos olvide que además John Wick parte de un viudo. Claro, por eso. Que en Taken al principio todavía conserva la familia Liam Neeson, pero
Todavía, Vaya spoiler que te has cascado ahí. Que no haya visto todavía Taken 3. Lo que tienen las dos franquicias en paralelo es que si una es descendente, como la de Taken 3, y cada vez ha generado menor interés, John Wick, que empezó estrenándose en nuestro país, por ejemplo, en Videoclub, ahora mismo la 3 es un fenómeno mundial. Es decir, ahora mismo, cuando estamos grabando este podcast, son 255 millones de dólares a escala mundial, lo cual es un blockbuster. Y Taken 3 pues, fue languideciendo. Es verdad que en todas sus declinaciones el personaje que ha generado Liam Neeson pues ha sido muy versátil y muy lucrativo. Y que Keanu Reeves, cuanto más se acercaba al cine de golpes, pues a lo mejor por su incapacidad actoral denunciada por ti hace un momento, pues hemos visto que es rentable. Es decir, lleva dando tundas a la gente desde los años 90. En Matrix repartía a razón de muchísimas por segundo. Y ahora mismo pues se ha convertido en una especie de meme de la violencia en una época en la que tendemos a ser cada vez menos violentos en Hollywood. Yo tengo que defender aquí a Keanu Reeves como actorazo, porque para empezar estamos hablando de una persona de 54 años que es increíblemente físico, está rodando acción yo creo que como nadie en este planeta, y no sé si habéis visto alguno de los making-ofs de John Wick, de cómo prepara sobre todo el plano secuencia de John Wick 2, de toda la acción en la discoteca, tal, todo el entrenamiento. Es un tipo que se entrega muchísimo. Todavía cuando salió el segundo videojuego de Matrix, que ya en este sí ya era protagonista Keanu Reeves, en el primero eran la mujer de Will Smith y el otro actor que no me acuerdo de cómo se llamaba. David Perry, el creador del videojuego, dice, yo pensaba que iba a llegar siendo una superestrella y que me iba a imponer un montón de condiciones tal, y entonces él, cuando ya había terminado todo lo que tenía que hacer con nosotros, me llamaba personalmente a mí, me decía, pero ¿necesitáis que haga algo más? Ya sé que esto está fuera de contrato, pero ¿necesitáis alguna cosita más para que esto quede bien? Sí. Y al parecer todos los directores y toda la gente que trabaja con Keanu dicen lo mismo. Es una persona que se entrega hasta más allá de lo que le pide su contrato. Sí, lo de John Wick es un fenómeno. A mí son películas que me gustan mucho. Fíjate que yo no soy un gran amante del cine de acción porque sí, pero es que son películas muy bien hechas y además, sobre todo, muy creíbles, que creo que es su punto fuerte, ¿no? Que tienen como, vigilan mucho todo el tema de las balas, son como muy precisos, ¿no? A la hora de que sea creíble y que tú te metas en esa pelea o en esa lucha. Pero lo que comentaba Javi de Keanu Reeves en los 2000 fue bastante dramático. Sus películas, de Constantine, una que hacía de Watcher o algo así, que hacía como asesino en serie, otra de una terrible que tenía con unos niños, que él era hacía de apostador. Buenísima, ¿te parece? La de los niños de un barrio conflictivo que aprenden a jugar al béisbol y les unen. Sí. Y Equipo a la Fuerza, dos de mis favoritas. Bueno. ¿Y vosotros sois muy de Matrix o no? Yo sí. Yo sí, muchísimo. Sí. Yo sin más. No, pero a mí no me gustó. Pero de las tres, ¿eh? Ni me gustó ni me desencantó. Digamos que es una película que me dejó pozo, pero tampoco la pondría yo en mi top 10, ni mucho menos. A mí sí, la primera sí está en mi top 10, pero también porque creo que revoluciona una serie de cosas. Sí, no, por supuesto. Realmente hay Keanu Reeves que es una herramienta en esa película. O sea, es lo que estábamos hablando. Yo creo que las Wachowski aprovecharon esta especie de hieratismo para crear un personaje en el que todo el mundo se puede proyectar. O sea, creo que es una de las cosas que funcionan con Keanu, que tú te puedes identificar muy bien con él porque como él está vacío de contenido cuando actúa. ¿Tu favorita de Keanu es Matrix, tú crees? Ahora mismo es John Wick 2. John Wick 2, vale. Sí. La mía, La Casa del Lago. Y la tuya, la del béisbol. béisbol. Equipo a la Fuerza. La mía es The Replacement en inglés. Para que la gente la busque, por favor. Es una comedia romántica en la que todos los jugadores de fútbol americano se van a la huelga y solo los que son muy malos ocupan su lugar y hacen con el secundario de Notting Hill una comedia extraordinaria para todos los públicos. The Replace. The Replacements. Ah, vale, me la anoto porque no la conocía. Y me ha hecho gracia antes que mencionabais la de Speed, que yo, me acuerdo cuando fui a ver Speed 2 al cine, que salí de ahí encantado diciendo, para mí no hay ninguna película mejor ahora mismo. Esto es una obra cumbre del cine. 11 años, sí, ¿no? Por ahí. Entonces salí fascinado. Eso lo explica todo. Y luego lo piensas y dices, ¿en qué momento pueden pensar que una película que tiene el nombre de Speed, de velocidad, que tiene que transmitir eso, pasan de un autobús que no puede pasar de 50 km por hora, ¿no? No puede bajar, perdona. Pasan a hacer lo mismo pero con un crucero, con un barco, que es la cosa que menos te transmite velocidad de la historia. Me parece como una decisión que dices, ¿en qué cabeza
pude caber eso. Y me acuerdo de verlo en el cine y tengo grabado perfectamente a fuego, no la he vuelto a ver, pero me acuerdo perfectamente que dije, vaya traición Sandra Bullock, porque en la película, en Speed 2, de repente el chico que le reemplaza es Jason Patric. Y le dice Sandra Bullock a Jason Patric, es que mi anterior novio no era nada romántico y me regaló por cumpleaños un spray antiviolador o algo así, que se refería a Keanu Reeves, de forma velada. Sí. Y digo, vaya traición. No solo le rompes el corazón en Speed 1, que encima haces esta referencia porque Keanu Reeves, con muy buen criterio, se quiso bajar de este barco. Queda Speed 3. Ha hecho con los dedos, Javier, por si no se pillaba la broma. Esto a veces en la radio hay que explicarlo. Claro, es que esto en la radio no se ve. Sí, pues es una broma. Digo que podría haber un Speed 3, que sería Renfe a Extremadura. Sí. Podría suceder. Speed 3, media distancia, yo lo veo. ¿Keanu Reeves ha rodado algo en España? Es un melón que vamos a abrir aquí ahora mismo. A lo mejor bueno, el Renfe a Galicia también podría valer, ¿eh? Hay una parte ahí en Agudiña que vamos a como a 20 por hora. No ha rodado una película en España, pero hizo un paseo por las nubes con Aitana Sánchez Gijón. Esa la vi yo en un avión. Y también salía Anthony Quinn, creo. Anthony Quinn, que fue muy amigo de Keanu Reeves, que lo he leído yo esto, fue muy amigo hasta su muerte, porque es un alma blanca y Anthony Quinn decidió que Keanu Reeves era una persona en la que depositar toda su sabiduría. Yo es que a Keanu Reeves le tengo muy asociado a esa época, eso, de los 2000, de Matrix, toda esa estética, y yo pensaba que tenía una carrera ya un poco amortizada y se ha visto qué equivocado estaba. Y a mí lo que me pasa un poco con Matrix y con Keanu Reeves es que creo que o era mi teoría, que el tiempo les ha tratado un poco mal. Que tú ves ahora Matrix o las secuelas de Matrix y parecen un poco pretenciosas. Las secuelas de Matrix empezaron mal. Las secuelas de Matrix fueron muy mal recibidas. Y fueron muy seguidas además, las dos, ¿no? Sí, porque las rodaron a la vez. Las dos, sí. Y es verdad que todo lo que hemos evolucionado en efectos especiales, las han maltratado muy mal. Yo creo que se quemó el fenómeno un poco, ¿no? No sé. Bueno, y que se estiró mucho el chicle. Es verdad que la escena final de Matrix 2 pues daba para muchas teorías filosóficas, pero en realidad era una película cerrada y autoconclusiva y para toda esa gente aislada y los nerds, que eran los que estaba dirigida, pues les podía dar un halo de esperanza de tú puedes ser alguien especial. En las otras dos se fue por otro sitio un poco distinto. Ahora se han destapado teorías de que a lo mejor podía ser una salida del armario de las hermanas Wachowski y del propio cambio que han hecho de sexo, etcétera. Pero fueron películas que a tiempo real fueron muy mal recibidas, sobre todo la tercera. No se volvió a saber nada más de la actriz, ¿no? De la compañera de Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, ¿no? Ella ha estado en Netflix recientemente. Ha sido uno de los personajes de las series de Marvel. En concreto hace de una abogada bastante potente que sale tanto en Jessica Jones como, si no me equivoco, en la tercera de Daredevil. Lo que pasa es que, claro, como este proyecto se ha desmoronado ya el de las series de Marvel de Netflix, no... Pero sí ha estado ahí, ha hecho más series para tele y luego creo que nunca dejó de trabajar en Australia. En Memento estuvo. Sí. Era la coprotagonista de Memento, pero sí, bueno, en realidad el que mejor parado salió él, pero porque ya era una estrella y ha tenido varios picos. Sabes que tú miras la filmografía de Keanu Reeves y ha trabajado con Coppola, ha hecho estas dos trilogías que le han puesto en lo más alto del box office, y luego cada una de ellas han sido proyectos en los que ha decidido muy bien con quién trabajaba y en qué momento, yendo desde lo más outsider del cine independiente hasta lo más comercial de las comedias románticas, con los ejemplos de Sandra Bullock y coprotagonista con Winona Ryder, que si queréis también lo podemos hablar ahora, las dos grandes estrellas de la historia del cine protagonizadas por Keanu Reeves son estas dos. Y nunca ha dejado de estar ahí. Es que en el artículo del New Yorker precisamente dicen es que es un tío que ha sido estrella de Hollywood durante 3 décadas seguidas. Esto poca gente lo puede decir. Y en todos los géneros, además. Absolutamente. Y Winona Ryder es un poco parecido, ¿no? También ha vuelto un poco al foco, ¿no? Con lo de Stranger Things y también un poco estrella de internet, con esa extraña intervención que tuvo durante unos premios que se puso a hacer caras y tal. Se ha convertido también en un ser muy querido, ¿no? de internet. También hay un tema ahí yo creo que cada vez va creciendo, ¿no? Que es un poco la nostalgia, ¿no? Cómo nos
nos gusta que estas historias de cuando supera un bache un actor que tenemos muy querido, que hemos querido mucho, que hemos crecido con él y nos gusta, ¿no? Como Keanu, con Winona Ryder y con otros casos parecidos ha habido. Sí, es verdad, somos una generación muy nostálgica y nos gustan pues recuperar cosas. Y Keanu es una de ellas. ¿A quién te gustaría recuperar, Lucía? Como actor, actriz, futbolista del Celta. Déjame pensar, luego te respondo. Yo iba a decir que la progresión lógica de Keanu es ahora protagonizar una serie, ¿no? Que es lo que hacen todos los grandes actores y actrices últimamente. Se va a Marvel, dicen. ¿Se va a Marvel? Sí. Parece que va a ser una de las grandes estrellas de la siguiente fase. ¿Nos quedan superhéroes ya? ¿O cómo sí. Claro quedan muchísimos personajes de Marvel todavía por rodar. Y quedan muchísimas historias por hacer. Pero no se sabe qué personaje todavía ni nada. No. Pero esto, me refiero, lo de los superhéroes es un tema que me interesa mucho porque me llama mucho atención, ¿no? Es como de repente es una máquina de hacer dinero, una gallina de huevos de oro, y parece además que el mercado lo respalda. Bueno, ha habido algún pequeño fracaso, creo, como el de Dark Phoenix el otro día, que se estrenó y que por lo visto se ha pegado un batacazo, pero me llama la atención que llevan ya como 12 años con películas constantes, spin-offs, historias, y además son películas, yo que no soy un gran consumidor de pelis de superhéroes, me parecen exigentes, porque tú vas al cine de nuevas y a lo mejor no te estás enterando la primera media hora de la película porque es una trama que viene de otra película, que viene de tal, hay un montón de como easter eggs, ¿no? De esto de huevos de Pascua. Y me llama la atención que de repente en esta época esté pegando tan fuerte el cine de superhéroes. Sobre todo cuando además, volviendo un poco a la nostalgia, en nuestra época adolescente o por ahí, hicieron muchas películas de superhéroes, pero que fracasaron muchas de ellas. Me acuerdo de Spawn, de las primeras de Hulk y tal. Y ahora de repente, ¡boom! Me llama atención. De hecho, incluso lo podemos cerrar el círculo con Keanu porque la peli más consecuente con Matrix, hasta cierto punto, y que más compartía estética y ese espíritu finisecular de los 98, 99, 2000, era Blade, que es realmente la primera peli Marvel que triunfa en taquilla. Lo que es que la gente no la asocia a Marvel, pero era Wesley Snipes matando vampiros con katanas. Efectivamente, además como que incluso había esa especie de que no querían asociarse a los cómics. O sea, sabían que estaba inspirado en la historia, pero tampoco querían como decir, venimos de un cómic o somos Marvel bien grande. Y efectivamente, Blade no había caído, que Blade es muy de los finales de los 90, esa musicota, una peli muy de culto de Blade, efectivamente. Bueno, ha sido un poco la profesionalización del medio y gente que se ha tomado esto como la gran tragedia griega que querían que fuera. Es decir, antes se tomaban las películas de superhéroes como algo menor, se utilizaban directores ciertamente menores y Capitán América, no nos olvidemos que, por ejemplo, a principios de los 90 la hizo un director que se llama Albert Pyun, que seguramente no habéis visto ninguna película más suya, y la protagonizó el hijo de Salinger. Eso no es que fuera serie B, es que se sale del alfabeto. Y después hicieron cosas que parecían ¿Qué prefieres? cartón piedra o Speed 2 en el crucero. Pues Speed 3, seguro que vuelve Speed 3 con Keanu y será la que más me guste. Pero en el momento en el que empiezan con Iron Man en 2008 a tomarse los superhéroes en serio, tú dices que llevan 12 años. Es verdad, llevan con un plan, pero es que estaba trazado con escuadra y cartabón. Es decir, primera fase, segunda fase, tercera fase, este protagonista se cruza con vamos a sacar este personaje aquí, y tiene poca variación. O sea, se lo han tomado, ahora que estamos tan acostumbrados a ver series y a esperar lo que viene, han creado esta necesidad y esta dependencia, han contratado a los mejores guionistas al alcance y lo han hecho bien. A mí lo que me gustaría es emparentar esto con el tipo de personajes ultra carismáticos que han utilizado, porque han cogido a las primeras estrellas de Hollywood, y si ves la última escena de Vengadores 4, dices, ¿cómo han podido poner esta gente en la misma escena? Porque prácticamente es todo Hollywood, toda la alfombra roja que puedas juntar en los Oscars, están en esa escena. Cuando todos son súper autoconscientes de lo divertidos que son, que están súper acostumbrados a ir a los programas del late night americano y tienen las bromas preparadas de casas que prácticamente no necesitan ni guionistas, y Keanu Reeves, que es la absoluta falta de ironía. Es decir, el otro día, hace 3 semanas, se fue a Stephen Colbert
y le preguntaron por qué esperaba de la muerte o qué Sí, podía encontrarse al otro lado. Súper compartida esa. Y dijo, yo lo que espero de la muerte es que la gente que te quiere te echará de menos. Era algo tan uno a uno como eso. Era nada de metáfora, nada de ironía, nada de humor. Y por ser tan auténtico, la gente lo abraza. A la gente le gusta en Internet abrazar las cosas que siente honestas. Para mí eso es efectivamente lo que encarna este fenómeno Keanu Reeves, que para mí dijo, no voy a decir una obviedad, pero dijo algo que tampoco fue muy elaborado. Pero tal como lo dice, lo expresa, lo siente y ves su cara y ves la reacción de Stephen Colbert, que es un tío acostumbrado a respuestas ingeniosas, a todo tipo, y le ves que de verdad le compra todas las acciones, le compra ahí a Keanu Reeves. Y tiene ahí algo ahí, esa mística, que es algo sutil pero difícil de atrapar, que es especial en él. Yo estoy de acuerdo con lo que decías del componente nostálgico, porque es verdad que últimamente vuelve todo lo de los 90. Estamos como una especie de fase Chernobyl, ahora va a haber una serie de Jesús Gil. Y retomando lo que me gusta. Para ti la nostalgia se reduce los 90, Chernobyl y Jesús Gil. No, estoy diciendo como productos que ahora, bueno, pues están volviendo. Sí, el crimen. Y me preguntabas por alguien que me gustaría que volviese, pues ya he pensado. Caneda. Caneda. Hombre, ya que hacen algo de Jesús Gil, pues Caneda es un personaje glorioso. Sí, de hecho podrían hacer algo así también como superhéroes, ¿no? También como una serie de documentales como... Claro, del Compos ahí del... por Dani Rovira. Con lo de Marvel pasaba un poco esto, porque recordemos que la peli que realmente lo triunfa de Marvel es Iron Man, y Robert Downey Jr. ahí todavía era un desahuciado. Sí. Una resurrección muy tarantinesca esa, ¿no? La de coger a un tío amortizado y de repente darle un papel y que cambie. Y convertirlo en la mayor estrella de la historia de Hollywood por números. Y además, Robert Downey Jr., que es... Pero es que la gente cree en las segundas partes. Claro. Es retomando un poco lo de la nostalgia. Y era un tío más, yo me acuerdo de eso, de estar leyendo que era un poco... Ya hacía películas malísimas. Y además que no es un tipo que pienses cuando, yo qué sé, en un casting, me imagino que estuvieran barajando nombres para un superhéroe llamado Iron Man. Robert Downey Jr., después de su pasado bastante castigado con todo tipo de excesos, no es el primer nombre que sale, yo creo. Y que consiga venderlo, consiga hacer eso que ha creado, que tú has dicho muy bien, como que han hecho fenomenal lo de todo alrededor. Las entrevistas, la química que hay entre los distintos actores, cómo se llevan, cómo venden películas. Sí. Ahí tengo también una teoría de por qué Keanu Reeves es actualmente el novio de Internet. Porque creo que es el segundo novio de Internet. ¿Y quién es el primero? El primero fue Dwayne Johnson. El primero es The Rock. The Rock tiene un momento en el que, y lo sigue siendo, o sea, realmente yo cuando tengo un mal día me meto en el Instagram de The Rock. Porque sé que me voy a encontrar un vídeo suyo diciéndome algo súper bonito, súper precioso, mientras está cargado con sus 50 kilos de cadenas, sudando muy fuerte, pero sé que me va a hacer sentir bien. Entonces, The Rock tuvo esta época promocional muy bestia en la que se puso a casar a gente, aparecía en fiestas de... Es como Oprah Winfrey, pero en versión hipermusculada. Sí, entonces claro, pero claro, el problema es que tú The Rock no es realmente accesible, porque es como un ser humano superior, que es ultra musculado y es súper majo y es súper buena persona y te va a hacer sentir bien, pero es Dwayne Johnson, tú no puedes aspirar a ser Dwayne Johnson. Y Keanu es como que ha tomado un poco el relevo de esa buena persona que todo lo que te dice te crees que sea sincero, que era una cosa que The Rock ha transmitido muy bien siempre. Todos sus mensajes positivos no te los tomas como si te lo estuviera diciendo, no sé, un startupero o alguien motivacional. No. Un coach. No, The Rock es buena persona y Keanu está transmitiendo muy bien todo eso. Como ahora tiene más proyección y le hacen más entrevistas y la gente quiere más de él, y él cada respuesta que da es como de persona estupendísima que te hace sentir bien. Por eso es el nuevo novio de Internet. Y Dwayne Johnson es que a mí me parece uno de estos actores que han logrado surfear la ola de su propia ironía, ¿no? Que es un tío que viene del mundo del pressing catch, de la lucha libre americana, que debería ser un actor que nadie se tomara en serio, como en su momento fue el salto de Hulk Hogan al cine y todas estas cosas, pero me parece que una genialidad como ha conseguido dar la vuelta para caer bien a todo el mundo, incluso la saga Fast and the Furious. Y ahora va a hacer un spin-off con el otro, con el
Jason Statham. Me parece como muy inteligente por su parte que consiga tomarse medio en broma, medio en serio y hacer una carrera, un carrerón de esto. Ha sido el actor mejor pagado hasta hace nada y y conseguirlo me parece que es el loba más de la genialidad desde un punto de vista de management de una carrera. Bueno, es que llegó un momento en el que era el verdadero salvador del cine. Cuando G.I. la película, tiene un resultado un poco decepcionante, en la secuela... G.I. hay una película de hay dos películas de G.I. En la secuela metieron a The Rock para que la reflotara y lo consiguió. Y de hecho, cuando en la tercera parte ha languidecido absolutamente y ya no sirve para nada a todo gas porque se la han llevado a Tokio y han quitado a los personajes principales, en la cuarta meten a The Rock y no es que sea una obra maestra, pero es un notable. A mí lo que me gusta de The Rock... Es una obra maestra. La 5 es una obra maestra. Perdón, la 5 es una obra maestra. A mí lo que me gusta de The Rock... ¿La 5 cuál es? ¿La de Brasil, no? Sí. La de Brasil. La de Brasil. Es una locura el final. Ese es el Dream Team. Es el anuncio de Nike de Cantona, Sí. hecho actores de cine. Sí. Pues Yo lo vi metieron a todos los que sabían conducir. Con mi amigo Fel lo vi en su casa en Valladolid, me acuerdo perfectamente, y me pareció el final más extraño que he visto. O sea, más locura de cosas que no pueden suceder, pero al mismo tiempo está súper metido. Solo vi el final, ¿eh? Y Tú solo quieres pertenecer a esa familia. De verdad, yo solamente estoy que sale el esperando... Zapataki, además, también. Un papel rarísimo. La Pues conexión solo estoy española esperando dos de La cosas, Roca. que es yo quiero ver a Keanu en una peli de Marvel, me da igual en cuál, posiblemente será en The Eternals, que pues, es de las próximas de la fase 4, y quiero ver a Keanu en Fast and the Furious. O sea, Pero a ver, tienes que necesito elegir. Conduciendo Tienes que motos, elegir. ¿no? Tienes Que que su gran elegir. pasión. No Exacto. tengo por qué elegir. Muy traído lo de la Fast moto, and muy traído. Furious. Pero efectivamente, tienes que elegir. No puedes tener a Keanu Reeves en Star Wars, un remake de Speed con Sandra Bullock, que estaría bien, en Speed 3. Yo apuesto por Speed también. Y también tenerle Marvel, porque es el novio Internet, pero Internet puede cansarse de Keanu. Pues mira, entonces Sí. mejor todavía, Speed 3 and the Furious. Sí. Ahí ya lo está. tienes, ya está, ya te lo he resuelto. 1.200 millones en Speed and taquilla. Furious, sí, efectivamente. Dirigido por Steven Spielberg, a lo mejor. A mí me gustaría subir un poco la altura del debate, ¿Pero qué irnos insinúas? a No sé qué algo, insinúas. al mundo de las ideas, ¿no? Tú has sacado J.J. hace 5 minutos. No sé cómo quieres elevar el Yo debate. solamente he tirado de meroteca. Me gustaría llevarlo a un nivel superior de entendimiento. Y es que Keanu Reeves nos cae tan bien porque no hay ironía en él, porque es buena persona, porque todo lo que hace parece honesto y sin dobleces. Es limpio. ¿Qué es lo opuesto a esto? ¿Quién nos parece mala persona? ¿La ironía es la que nos hace malas personas? ¿Podemos charlar sobre esto, por favor? Sí, o sea, yo me estoy mordiendo un nombre, no voy a citar a ningún actor del cine español. Bueno. Creo que lo has mencionado. Sin mencionarlo, creo que lo has mencionado. Muy... Yo no creo que la ironía haga malas personas, todo lo contrario. No me siento el- representada con tu todo el humor afirmación. en el que se basa Twitter y toda esta chanza con la que contestamos con una cierta agresividad pasiva, todos Sí. los tweets, etcétera, esto denota una cierta inteligencia, de sofisticación, No, rapidez es la mental. época del cinismo. Sí, Ujú. y Keanu Reeves representa absolutamente lo contrario. Entonces hay muchos días que dices, bueno, Y de Keanu- el 1 de enero, quiero ser buena persona, ¿qué es lo que tengo que hacer? pero No Keanu- contestar con un reply ingenioso a la gente, no tener esta distancia irónica. No, yo creo que en el ¿Cómo fondo, puede estar cerca de la blancura y la percepción? No, en el La fondo yo creo que Keanu Reeves también es una cosa de edad, que de repente tiene 55 años, está de vuelta de todo, ha triunfado, ha fracasado, le ha pasado de todo, ha conocido la gloria y la desgracia, y entonces cuando habla tiene esa autenticidad de alguien que ha pasado por todo Sí, y pero le da esto igual. Le ha pasado a muchos. No creo, porque evidentemente hay actores que son mucho más falsos o más inaccesibles. Bueno, Keanu Reeves es muy inaccesible, pero me refiero de que ves que todo es un juego promocional y a Keanu Reeves le ves esa autenticidad que yo creo que hoy en día, en esta época quizá de la impostura, de las redes sociales, de todo esto, le ves una persona que está un poco pasando de todo esto y siendo una estrella de cine y a la vez una persona que hace un vídeo en el metro que le graban casualmente y se le ve en el metro viajando normal en Nueva York y dejando el asiento a una señora que va cargada con bolsas. Eso hoy en día, ese detalle auténtico, que bien hecho, que se vea que es un vídeo que no parece fabricado, Internet se pirra por eso, porque estamos viviendo una época de mucho cinismo y la gente quiere volver a recuperar
ciertos... Fijaos- No deja de haber una cierta ironía en el hecho de decir que eso es notorio. Porque No es No, notorio. no es la nada persona notorio que ceder un explota eso asiento en el y que metro. luego lo convierte en algo casi claro. lacrimógeno, Claro. es un acto irónico. Claro, exacto. Pero por eso justo estamos aquí reunidos, porque yo quería entender el fenómeno Keanu Reeves, por qué la gente está obsesionada, por qué esta semana se ha celebrado el Día Mundial de Keanu Reeves, tú me dijiste. Esto existe el 15 de junio. Probablemente a propósito. Es que Keanu ¿has Reeves propuesto Day. tú? No, ni siquiera soy un gran fan suyo. Simplemente entiendo lo que hay alrededor de él, que es esta honestidad, esta blancura, esta falta de pretensión y de dobles sentidos, lo que lo ha convertido en alguien, pues como decía Javi, alguien en quien nos podemos ver todos reflejados si fuéramos ver seres virtuosos. Alguien con unos rasgos no muy definidos, que en Matrix tenía el pelo moreno, como cualquier persona normal, que ni tenía barba, no tenía... era un maniquí prácticamente. Y era un continente perfecto para cualquier tipo de contenido. Entonces, te puedes identificar con él si fueras una persona virtuosa, que tiende a la perfección. Pero yo también estoy de acuerdo en que tiene mucho que ver su pureza, ¿no? Por estar alejado de las redes sociales, no saber demasiado de su vida personal, ni de los romances que ha tenido. Todo este aura. En Japón, no, en China, en los últimos meses se puso de moda un vagabundo. ¿Os sabéis esta historia? No, No. por favor. El cuéntame. vagabundo Pues- que leía, el vagabundo filósofo, Sí. es maravilloso. Pues de pronto la gente descubrió a este vagabundo filósofo que leía como fragmentos filosóficos y como representaba todo lo contrario a lo que ahí es el ideal de belleza, de redes sociales y de tal, era un tío que iba a su bola completamente y pasaba de todo, de pronto se hizo súper famoso y todo el mundo iba a verle. Y es un poco lo que yo creo que pasa con él. Y ya se ha encargado al pobre vagabundo. Sí, de hecho, porque huyó. la gente cansa. Sí, él Sí. él ha huido. En internet rompemos las cosas. Entonces, Totalmente. Y con Keanu pasará lo mismo. O sea, es un fenómeno que no va a durar, yo creo que, o sea, durará un poco. Bill Murray está Bill ahí, Murray perdura. Eso, Sí. y han hecho libros de él y tiene. Y Por hace eso es un corto importante no especial quemarlo. En Netflix hace Que no haga tantas películas, una cosa Javi. navideña y me llama atención. Y Bill Murray sí que ha aguantado. Sí. También pasó un poco eso de un tipo con una carrera un poco hacia abajo y de repente entre Wes Anderson y alguien Sofía más, Coppola, Sofía sí. Coppola por supuesto, le recuperaron y es un tipo que cae bien y no para de... Que también es un ludita, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto Keanu Reeves se mantiene ajeno a su leyenda, pero, por ejemplo, yo sé que Bill Murray ha perdido contratos por el hecho de que no tiene agente y no tiene teléfono móvil. Sí, no, Entonces, o eres su amigo Bill- o no le y puedes Bill Murray contratar. también genera este tipo de historias, que yo he escuchado muchas de él, que me hacen mucha arte, que son como las de Keanu Reeves, que es todo facilidad, todo comodidad, que Sofía Coppola le llamó para que hiciera Lost in Translation y estaba ella muy preocupada porque decía que no tenía un plan B, que era Bill Murray, en su cabeza era Bill Murray y decía, a ver cómo yo vuelvo a hacer esta película en mi cabeza con otro actor distinto, porque le venía muy bien por el tema de la diferencia de altura con los japoneses, esa especie de actor acabado. Con The Rock podría haber. Y entonces estaba preocupada y le llamó por teléfono y le explicó el proyecto y Bill Murray, todo facilidades, todo fenomenal, todo tranquilo. Tal. Y también el otro día escuchaba un podcast de Jeff Daniels, el actor The Newsroom. de Newsroom y que ganó un Emmy con que el tío contaba que Me gusta The Newsroom aquí. no, a mí de Newsroom me gusta. Yo soy el de los pocos que defiende a Sorkin haga lo que yo- haga. Yo también, yo Sí, también. sí, Somos sí. aquí Aquí todos somos 4 grandes sorquinitas. fans. Sí, a mí me dice, no, Sorkin cuando le pillaron fumando crack en un coche y no sé qué, digo, también lo defiendo, me da igual, haga lo que haga Sorkin, creo que tiene un Os recomiendo, por cierto, una masterclass que tiene, que da como 25 clases de escribir guión y es fascinante, solo como habla y las anécdotas que cuenta. Pero bueno, quitando el inciso también contaba Jeff Daniels que cuando le ofrecieron la secuela de Dos tontos muy tontos con Jim Carrey, Yo he pagado en el cine por ver eso. ¿has pagado en el cine por ver eso? Yo Bueno, lo he visto pagaste bien, por bien. J.J., no vas a pagar por... Yo pagué por La Casa del Lago. o sea. Ahí cada uno tiene sus perversiones. Javi, ¿tú qué tienes que confesar? Yo pagué por J. Joe. También. La 1, pero por la primera, la que no estaba de rock. Y entonces contaba que cuando por fin Jim Carrey, que es otro tío también peculiar y que da para otro Especial para podcast, Jim sí, Carrey. de lo extraño que es todo lo que le rodea, que cuando se decidió hacer la secuela de Dos tontos muy tontos, además 20 años después, que no sé, muy necesaria, pero cuenta Jeff Daniels que fue al
al bungalow esos que tienen para maquillarse y todo ese tipo de cosas, y que de repente se encuentra en su bungalow a Bill Murray como con albornoz. Y dice, ¿qué haces aquí, Bill? Dice, no, me han llamado los hermanos Farrelly para hacer un cameo. Y el tipo hace un cameo en la película que no se le ve. Sale como, hace una parodia de Breaking Bad y hace de compañero de piso de uno de ellos. Como que tiene un laboratorio clandestino de metanfetamina en el piso y que nadie lo sabe. Porque no se han dado cuenta que son tontos. Muy tontos. Entonces, y no se le menciona ni nadie lo sabe. Y le dirigieron en Vaya Par de Idiotas, en la peli de los bolos, y seguramente por ahí. Como Woody Harrelson. Amigos. Sí. Esa es buena, pero ¿os dais cuenta que nos extraña que alguien sea buena persona? Es que no tanto buena persona, sino que extraña que sea amable. No, lo que ha hecho Jaime muy bien antes, que es como un folio y que a veces queremos plasmar en él lo que creemos que es o que queremos que sea. Y que sí que es verdad que Keanu Reeves tampoco creo que no cura con la mano, imposición de manos a leprosos, pero parece que está ya, que es como un ser divino. Es que estamos divinizando que ceda el asiento en el metro. Y cosas muy banales. El otro día vi un vídeo de que mediaba porque habían tenido un aterrizaje de emergencia en un vuelo en el que volaba y entonces hablaba con los pasajeros, como que los tranquilizaba. Bueno, es que ese comportamiento lo podemos tener cualquiera. Y ¿A ti no te he visto nunca hacer algo así, Lucía? Yo te juro que cedo el asiento en el metro. Siempre. ¿Sí? Y no soy Keanu Reeves. Un podcast sobre ti. ¿Te imaginas? Por ejemplo, es que... No, porque yo soy un poco cínica. No podría ser. Yo no, esto a lo mejor os choca o os parece mal, pero yo no creo que Bill Murray sea una buena persona. Boom. Bueno. Vaya... ¿Qué te ha hecho Bill Murray? No que no sea una buena persona, sino que no. Yo creo que Bill Murray no está bien. Que es algo prefabricado. Creo que Bill Murray está como roto por dentro, entonces te puede salir por cualquier lado. Porque bienvenido a... Keanu también está roto por dentro, yo creo. Pero claro, Keanu, yo creo que todo lo que hace, o sea, ceder el asiento, hablar con la gente, acercarse a los fans, portarse bien con las fans, lo de no tocar y tal, y ser respetuoso y todo eso, yo creo que es que Keanu tiene una cosa que es que él realmente quiere que le quieran. Él está buscando cariño. Es muy cínico también. No es cínico. Pensar que Bill Murray es malo y que Keanu te lo hace todo por un interés. Estamos secundario. buscando el motivo por el cual Keanu es inmensamente adorado y querido. Yo el mío creo que es porque Keanu quiere cariño, es necesita un poco locura lo de esto que has mencionado justo de... No digo que... Pero es un poco locura lo de que la gente le parezca fenomenal lo de... No, a ver cómo lo digo bien, pero lo de estas fotos se han hecho virales de que no toca a las personas cuando se hace una foto, a mí me parece fantástico por ser una persona un poco reacia al contacto físico, pero que quizás estamos siendo un poco exagerados, ¿no? Estamos ahora en una situación en la que todo el día poniendo fotos y lo educado es no tocar a la persona con la que te haces la foto. A mí eso me parece una exageración, lo siento, pero no lo comparto. Yo tengo una teoría que va más allá y que puede engrandecer a lo mejor incluso aún más la leyenda de Keanu Reeves. Ojo. Tengo un amigo de toda la vida, desde siempre, desde el jardín de infancia, que es fisioterapeuta y él trabaja la energía. Si bien no siempre se lo dice a la gente a la que trata. Es verdad que sus resultados son extraordinarios, pero aparte de ser fisioterapeuta es médico chino y trabaja las energías, trabaja los chakras y las fascias. Y hay veces que los trata sin tocarlos, porque él cree que canalizando su energía positiva los puede curar y de vez en cuando, poniendo las manos pero a una distancia prudencial, les toca con el codo para que no se preocupen, para que no piensen que están siendo sometidos a algo extravagante. Claro, easy. Una hora esperando que me toquen y no te tocan. Pues claro. Easy Keanu Reeves está no solo no tocando a la gente, sino transmitiéndoles una energía o absorbiéndola. Bueno, claro. ¿Ves? Este es el cinismo del que hablábamos. Porque Keanu no te toca el alma. Claro. Pero yo quiero indagar un poco lo que has contado. ¿Tú crees en esto, en lo de las energías de tu amigo y de no tocar a la gente y que más son así un poco, no quiero ser despectivo de tu amigo, pero magufada auténtica?
A mí me ha curado haciéndome mucho daño con sus manos. Es verdad que... Pero te tocó, como John Wick. obviamente. Sí, no, me ha tocado, me No lo hizo- ha torsionado, me ha doblado las piernas, los brazos y me ha tirado del cuello. Eso lo hace muy bien. Pero es verdad que ha trabajado a gente y no es un timador, no es un vendedor de crecepelo. Es una persona que yo he ido con un problema agudo de lumbalgia y me lo ha curado en 40 minutos. Pero Estás si él considera que haciendo la insinuando táctica que Keanu Keanu Reeves Reeves cura a la gente. puedo decir que no lo deberíamos descartar. Igual que se han soltado aquí un montón de palabras necias sobre Bill Murray y sobre él, digo que no es descartable de 100%. Tengo que incidir con una cosa que la tengo aquí en el guión y a lo mejor se nos acaba el tiempo. Y es que hay una KeanuCon. una convención de Keanu de fans. Hay un festival de cine dedicado íntegramente a Keanu Reeves. Ha tenido lugar en Escocia el pasado mes de abril y es un monográfico sobre él. Y a ver qué actor te aguanta. Yo tengo bastante rechazo. Vamos el año que viene. Yo tengo, siento, de Bill Murray, ¿no? siento bastante rechazo hacia este tipo de, ¿cómo decirlo?, de cosas muy temáticas. Por mucho que me caiga fenomenal cualquier actor, o por mucho que me encante, por ejemplo, el Big Lebowski, la película, el Gran Lebowski, también hay un festival y hay una cosa que todos se disfrazan y tal. Y a mí eso me da como un poco... En el fin de semana del Bloomsday estamos hablando. El Bloomsday y el De Día Bloomsday- Mundial de Keanu Reeves son el mismo fin de semana. Qué bueno. Bueno, vosotros iríais a ¿habéis ido a alguna convención de estas, de cosas como muy específica, muy temática, como un poco irónico también, como una cosa así de una peli de culto, o ir a ver una cosa especial de Tarantino y gente disfrazada, o de Star Wars, o de cosas así? Yo lo máximo, uno de estos, los pases del Rocky Horror Picture Show en el que te dan la bolsa de cosas y todo el mundo participa de los números musicales, pero es más una experiencia colectiva que, Sí. y es muy breve, dura Yo lo lo que dura máximo, la peli. el final de Los, que lo vi pues en una especie de reunión de fans, pero lo máximo que he hecho yo. Una reunión de fans de Lost. Sí, en Londres además. Todos con los números y tal, teniendo algo, elaborando teorías y tal. Todos con nuestra libreta con las diversas teorías, los lazos comunicantes entre los personajes. ¿Te gustó Lost a ti, Lucia? Mi pregunta... Sí, a mí me encantaba. Le hago mucho a la gente de Lost. Me encantaba. Es verdad que es una serie que ha envejecido muy mal. Esta sí que ha envejecido mal y no Keanu Reeves. Es cierto que todo lo que me gustó en su momento, con la distancia y con el Pero tiempo... te gustó entera, ¿no? De principio a fin. Bueno. Es que ese problema de Lost, que yo entiendo Claro. que tenga ese componente de querer desentrañar el final y querer saber cómo acaba este embrollo. Y otra cosa es que digas, es una serie buena de principio Pero ha a sido la fin. serie que más me ha hecho a mí profundizar en foros y cosas de estas. O sea, la que más me ha hecho Ser friki. ser friki, efectivamente. Un dato que quiero... No, pero sí que es verdad. Sí que es verdad Javi, que Lost, Javi acaba de Lost- arquear las cejas no, pero como diciendo, Lost pobriña. tiene ese, no, Lost tiene, sí que es verdad, tiene ese componente de primera serie que yo me acuerdo perfectamente de empezar a verla en la 1, que la daban en verano, y verla y al día siguiente estar comentándola con mis amigos a la playa, y que tener ese toque de comentar una serie en común y efectivamente meter en internet a ver cuál es la última teoría, un poco pre-Reddit y todo eso. Sí, De- sí. Yo estaba dada de alta en un par de foros de Lost. O sea, de verdad que es la serie, el producto audiovisual que más me ha provocado esa búsqueda activa de teorías y de cosas. Y un dato que me llevo guardando toda la hora, A ver. os lo puedo decir. Probablemente ¿Es el de Will Smith? Probablemente Os lo- sigas teniendo lo que guardarse. Al principio Keanu Reeves tenía un nombre pues muy poco común. De hecho hay una película que se llama Keanu y obviamente es en honor a él, de Jordan Peele hace poco. Y como su agente no sabía cómo catalogarlo, no Sí. sabía muy bien cómo venderlo, Que le quisieron cambiar el nombre. se lo cambiaron. De hecho, los tres primeros trabajos que tuvo están acreditados de otra manera. Uno es con Casey Reeves, otro con Norman Reeves, con K, y otro con mi nombre favorito de la historia de los actores, que es Chuck Espadina. Sí, de hecho tiene... No, lo de Chuck Espadina lo cuenta él de una forma muy graciosa en el programa de Jimmy Fallon, y cuenta que efectivamente que él llega a Los Ángeles y lo primero que le dicen sus agentes es: mira, Keanu Reeves es un nombre muy turbio, necesitas cambiarlo. Y él se va a la playa, dice, y empieza a pensar qué nombre me puedo dar, y dice que sale con Chuck Espadina. Y que los agentes le miraron como diciendo: preferimos Keanu Reeves. No sé de dónde ha sacado esto, pero es incluso peor que Keanu Reeves. Pero Keanu Reeves tiene muchísima sonoridad, me parece. Son estas genialidades a veces que tiene la gente por hacer algo y por justificar su sueldo de agente, de decir, bueno, voy a cambiar la vida de este tío de arriba abajo y Keanu Reeves es un hombre que es bastante
no conozco nada más, ningún Keanu más, ninguna cosa que... No, es como un nombre... Keanu es el nombre soñado ahora mismo por una startup, que son 5 letras. Son 5 letras, bastante poco pronunciable en todos los idiomas, porque da igual que nosotros no sepamos tal. Keanu lo sabes decir y suena bien. No como José Luis. Oye, pero yo venía a hablar de mi libro, ¿no vamos a hablar? Sí. Ah, vale. Antes de continuar charlando con Lucía sobre su libro, nos vamos a preparar un chisporroteante Seagram's tónica. Quiero una de esas copas que, cuando te la vas a tomar, te salpica un poco los ojos la tónica. Así de burbujeante las tomo yo, porque voy así por la vida, a lo loco. Y también quiero escuchar ese crujido de los hielos al ponerme la primera copa. Ese sonido que es la antesala siempre de todo lo divertido que está por venir. El crujido de abrir la copa de un viernes, tras una semana de trabajo. El crujido de los hielos en verano, en una terraza con amigos. El crujido en el corazón que sientes al ver la casa del lago. Quiero ese crujido, quiero sentir ese toque especial. ¿Te acuerdas de la universidad, de la abrir la copa después de exámenes? No había nada comparable a eso, ¿verdad? Nada. Ese sonido que era como el de una hoguera, crepitaba. Pues ha llegado ahora el momento de premiarnos con un buen Seagram's tónica. Y hablando de premiarnos, suscríbete al podcast. Y así podemos vivir, tú y yo, más momentos de crujidos de hielos con gente interesante. Lucía acaba de publicar el libro de Como siempre lo de siempre, el que habla de su extraña relación con el Celta, porque es una relación demandante, ¿no? Entiendo. Sí, me demanda mucho. ¿Cómo ha sido este año de infarto, no? Este año ha sido horrible, la verdad. Ha sido bastante agónico. Yo hubo un momento a final de temporada en el partido contra el Huesca que íbamos ganando 0-2 allí, a domicilio, y nos remontaron 3-2, que tiré la tablet. ¿Tiraste la tablet? Sí, la tiré. Pero en plan... Dije, a tomar por culo. Dejo de ver ya el Celta, ya está, se acabó. Estábamos ya en puestos de descenso y íbamos perdiendo contra el último clasificado y íbamos ganando contra el último clasificado de la Liga 2-0 y nos remontaron 3-2. Sí, ese partido fue muy dramático. En 5 minutos. Y dije, ya está, me quito el fútbol. Cerré la puerta de un portazo, no quise ver más del partido. Y sí, ha habido partidos esta temporada bastante catastróficos. Y es verdad que te hacen replantearte si te merece la pena sufrir tanto. Sí, pero ha tenido luego ese subidón, ¿no? Con la reaparición de Aspas, que se ha convertido en el héroe de la ciudad y del equipo y de la liga casi, porque en la liga estaba un poco huérfana de tipos como Yago Aspas, que son un poco como Keanu Reeves, ¿no? Muy auténticos y muy... No, pero que tiene como ese toque de jugador que la gente quería ver y que en internet todo el mundo quería comentar, ¿no? De decir, un tipo... de verdad, que siente los colores, que se echa a llorar, y eso la gente lo recompensa luego. No, la parte final, luego el tramo final de Liga con Aspas tuvo la parte positiva, que fue la comunión esa que hubo entre el público y el equipo. Le llamaron Ganosa Reconquista, todos los partidos en Balaídos se llenaban, horas previas, había muchísimo ambiente, y todo fue gracias a Aspas. O sea, el partido contra el Villarreal fue clave para lo que luego pasó. Y esas lágrimas de Aspas, como tú dices, encarnan algo que en el fútbol ahora no es muy habitual. No, totalmente. Y de hecho, tiene ese toque además Aspas de jugador muy de ecosistema, ¿no? Como que necesita vivir en Vigo, estar en Vigo, su gente, que a veces, pues eso, desconfiamos, ¿no? De los jugadores. Pero no solo en Vigo, es que Aspas no vive ni en Vigo, vive en su pueblo, en Moaña, desde que era pequeño hasta hoy. Él sigue viviendo en Moaña, que es un pueblo pequeñito pesquero que hay al otro lado de la ría de Vigo antes de llegar a Cangas, y ni siquiera se ha venido a vivir a Vigo, que sería como lo lógico, ¿no? Él vive en Moaña, en su pueblo de toda la vida, donde vive su madre, que es mariscadora, donde vive su familia, allí sigue viviendo. Y tú con el Celta es un equipo que además también has tenido picos, descensos, has tenido momentos de gloria. Antes hablábamos de los 2000, que fueron una época, sobre todo los primeros, rara, por eso que en el 99 se hicieron un montón de películas buenas porque era como el fin de siglo y la gente no sabía qué iba a pasar. Y luego en el 2000, de repente, entre el efecto 2000 y movidas
modas y cosas raras, era bastante... todo bastante raro. De hecho, en el año 2000 el Celta gana 4-0 a la Juventus de Turín, en Europa. O sea, para que... Y 7-0 al Benfica. Que entonces el Benfica era mucho Benfica. O sea, esa temporada le ganamos a la Juventus, le ganamos al Benfica, le ganamos al Liverpool. Luego sois capaces de, como decías tú, en el libro, que ganasteis al Milán en la Champions League y luego descendisteis. Y decías que es como casarte y divorciarte de la luna de miel. Sí. Es que jugamos Champions y descendimos en la misma temporada. Que es una de esas cosas que solo puede hacer el Celta. No, pasa a veces, ¿eh? Sí, pero bueno, es muy propio del Celta hacer eso. No estábamos... Es muy exigente. Sí, claro, no estábamos preparados, no teníamos plantilla. Hay que tener fondo de armario y hay que tener, además, saber adaptarte. Y cuando luego, además, te gusta jugar en San Siro, te gusta jugar en sitios grandes y luego tienes que ir a jugar un domingo a un equipo contra un equipo menor en liga, pues de repente te da más pereza o no estás preparado, estás cansado. Sí, priorizas una cosa sobre la otra y claro, si dejas de priorizar la liga, pues te vas a segunda, que es lo que nos pasó. Casi nos pasa al Madrid este año a nosotros. Sí, madre mía. Yo cuando hablo con mis amigos madridistas, que tengo muchos, y se quejan en esos cuantas jornadas sin ganar, les digo, ¿pero qué me estáis contando? A ver. La gente, claro, el baremo es muy diferente, pero... Hacia los madridistas nos miráis siempre con esa condescendencia de no sabéis lo que es sufrir. Y ser madridista es un continuo malestar que no logras quitarte de encima. No sé cómo explicártelo. El problema del Madrid es que la gente te critica porque en un partido de pretemporada no has jugado como el Brasil del 70. Entonces ya esa exigencia que es inhumana, que no sé además de dónde proviene, porque... eso mismo, es el único club del mundo que te pita Zidane, te pita Ronaldo, te pita al otro Ronaldo, te pita todo el mundo, nadie es suficientemente bueno, ningún entrenador es bueno, y aguantar eso como aficionado y como tal, que pierdes la Supercopa de España y es el mayor drama del mundo, también es sufrir eso. Sí, es otra forma de sufrir, claro, pero bueno, no me parece comparable. No si no me quiero comparar con el Celta, pero te digo que efectivamente... Yo entiendo que vuestros sufrimientos pues son sufrimientos pues eso, pues como los domingos cuando tienes resaca. Problemas de primer mundo, dices. Claro, problemas de primer mundo, y los nuestros pues son otro tipo de problemas. Son igual de sentidos. Pagar el gas, ¿no? ¿Eh? Pagar la luz o el gas. Claro, nosotros estamos ahí pues viendo cómo pagar la luz y vosotros pues Somos estáis quejándoos porque se os ha fundido somos una los dueños de la en el central techo. eléctrica, ¿no? Bueno, también. Sois como Esperanza Aguirre cuando se quejaba de que tenía que pagar mucha calefacción en su palacio. Exacto. Exacto. Si te tuvieras que quedar con 3 o 5 te voy a dar, jugadores del Celta de Vigo de nuestra época o de los últimos años, ¿con quiénes te quedarían? Tus jugadores favoritos, no los mejores, sino tus favoritos, los de Lucía Taboada. De la última época, desde los 90, desde el 2000, ¿desde cuándo? Sí, desde los 90. No hagas referencias a un Celta del 80 porque no tengo ni idea, pero quiero saber. Vale. Con Maciño, Buenísimo. que me encantaba Maciño. Y bueno, y de hecho me encanta también Rafinha, Sí. su hijo. A mí me encantaba muchísimo Revivo, muchísimo. Con Gustavo López, por supuesto. Tu amor platónico. ¿Cómo no? Con Aspas, indudablemente. Y el quinto... No metes al Zar. Claro, es que estoy dudando... Bueno, el Zar, obviamente, por relevancia y Gudel deberían estar en este 5. Pero luego, por ejemplo, yo tengo mucha simpatía por lo que representó y por lo que nos ayudó a subir a primera y demás, por Nolito también, por ejemplo. O sea, hay jugadores como menos trascendentes en la historia del Celta por los que también tengo mucho cariño, sí. No sé, Hugo Mayo también lo metería porque también es un jugador que representa mucho el celtismo, no sé. ¿Te valen? O... Sí, no, es que... Vale. Más Michel Salgado, a lo mejor, ¿no? No, Michel Salgado no lo metería. No, por ejemplo, con el Madrid tiene... Viña podría entrar también. Viña, pobre, que se lesionó y Sí. no volvió a ser el mismo, pero era un tío... Viña era muy bueno, ¿eh? Muy bueno, Tenía internacional, mucha calidad, sí. sub-21, pero era muy prometedor. Y hizo una carrera muy buena en el Celta, pero que luego ha pasado como Bruno Soriano en el Villarreal, que se han quedado ahí con la lesión muy estancados. Te iba a decir que y Maciño es como Mauro Silva, un poco impensable que un centrocampista ganador del Mundial, campeón del mundo,
acabe jugando en el Depor o en el Celta, con todo el respeto, pero que son lujos que se pueden permitir de vez en cuando el Celta. Tú también lo cuentas en el libro, ¿no? Como cuando de repente te fichas a Maciño, a Mido, que hace 8 partidos gloriosos, o así de más lejos, Makelele, que estrella mundial y empezó en el Celta en España, digamos. Sí, Luchen o Lucin, es que cada persona lo decía de una forma distinta. Luzán. Sí, hemos tenido centrocampistas de pronto que fichábamos, claro, duraban poco. Mido, de hecho, duró 9 partidos. Sí. Digo en el libro que es como el típico familiar lejano que viene de visita, te trae regalos y se va y ya no lo vuelves a ver, porque de hecho marcó 9 goles y uno de ellos fue el que nos clasificó para la Champions. Y era un jugador excepcional que no sé cómo acabó en el Celta, pero duró media temporada. Y con Makelele obviamente sabíamos que iba a pasar lo mismo, que se acabaría yendo. Y se fue, evidentemente. Y con Luzán igual. O sea, siempre que aparece David Silva jugó en el Celta, sí, antes de estallar como futbolista. Y todos esos jugadores que pasan sabemos que son jugadores que pasan de tránsito, que se acabarán yendo. No, Silva estaba cedido, ¿no? Sí. Sí. Pero teníamos la esperanza de que hubiese opción de compra y no se produjo. A mí lo que me gustaría... Hay cosas que tengo muy asociadas al Celta, que es uno... Balaídos, que me encanta lo de que es el único club, el único campo que tiene lo del el vestuario, que tienes que cruzarte el campo, que sí, es muy único, muy de sí. Fútbol de los 90 y tal. Y luego me encantaba lo de Citroën, y ya no lo tenéis, la publicidad. Para mí me encanta que tengan 20 años la marca de eslogan, Bueno, pero Citroën sigue ahí detrás de Balaídos. Son 2 entes indisociables, la fábrica de Citroën y Balaídos. No sé si alguna vez estuviste en Balaídos. No está. Pues justo la fábrica de Citroën está justo detrás. Y yo siempre digo que se desdibujan porque como Balaídos, ahora ya no, que se ha reformado y le han puesto un poco de azul y tal, pero antes era un bloque de cemento, entonces parecía una fábrica, entonces había como una fábrica tras la otra fábrica. Y siempre he pensado que se desdibujaban bastante en el paisaje. De todas formas, a mí lo que más siempre me ha gustado de Balaídos era el foso. El foso me encantaba. Que lo han tapiado, ya no tenemos foso. Pero nos daba mucho encanto. O sea, había muy pocos campos con un foso por el que pasaba un río. Entre el campo y entre el césped y la grada. Sí, no, yo tengo asociado eso a celebraciones, sí. Cosas como la Rianseire y todo esto que cantabais cuando ganabais algún partido de forma épica en Europa, lo de cantar lo de las ondiñas vienen, que yo no sabía que eran olas, ¿no? Sí, eso, son olas, sí. No, yo no sabía lo que significaba eso hasta que leí un día en el Marca que eran olas. ¿No? Pues en el foso había ranas. ¿Había ranas? Había ranas. Sí. O sea, yo creo que somos el único estadio de primera división en el que estabas pues ahí en la grada viendo un partido y escuchabas ranas croar. Y tú saliste un día, acabaste en el hospital. Sí. Cuéntanos cómo fue esto, una pelea con una afición rival. Sí, ojalá. No, hubiese tenido más épica. Fue en una presentación del Celta en el año 98, las típicas presentaciones de verano que había antes, que no sé por qué han dejado de hacerlas. O sea, es un poco... el Celta cumplía el 75 aniversario, hicieron un acto bastante fastuoso en el estadio y echaron fuegos artificiales dentro del estadio, que ahora está prohibido, no puedes echar fuegos artificiales dentro de un espacio semicerrado. ¿Quién le iba a decir? ¿Quién iba a decir que eso podía ser peligroso? Y efectivamente dos cohetes pues estallaron, o sea, se cruzaron, estallaron y entonces uno rebotó en la grada y nos dio a mi padre, a mi hermana y a mí. Y pues nada, acabamos en urgencias, yo con un tímpano perforado, mi padre con todo el pecho lleno de metralla, etcétera, etcétera. Y vino el presidente del Celta a vernos, Horacio Gómez, y le dijo a mi padre una frase que no se nos va a olvidar en la vida, que fue: no lo hicimos a propósito. Es muy genial la frase. No chocaron en el aire 2 fuegos artificiales de forma deliberada. Y me acuerdo que mi padre respondió: hombre, pues menos mal. Horacio, menos mal. Y Horacio nos prometió que nos iba a llevar de visita a la Madroa, que es el campo de entrenamiento del Celta, que íbamos a conocer a los futbolistas. Yo tenía 12 años, estaba entusiasmada. Yo diciendo: ay, me ha merecido la pena. Oh, qué bien, me explota otro. Y nada, y nunca nos llamó. Entonces digo en el libro que Horacio Gómez fue mi primera llamada, que no se produjo, que luego habría más, pero Horacio fue la primera. La primera decepción sentimental, por así decirlo. Completamente me rompió el corazón. Sí. Si me estás escuchando, Horacio, que lo sepas. Dejó de ser presidente, además, poco después, ¿no?
No, aún tardó un poquito. Dejó al Celta Sí. en la ruina absoluta. De hecho, tuvimos ley concursal. A mí eso me parece de buen presidente. Un presidente tiene que acabar en la ruina con el club. Y También ya era está. muy noventero esto. O sea, Y dejarlo ¿qué y que venga otro. Y que no venga dejaba otro. en la ruina en los 90 Con a- telarañas a en la su caja equipo, fuerte. claro. Todo eso. Y nada, y tuvimos ley concursal. Luego vino Mourinho, que es un empresario. Y bueno. Horacio Gómez, la verdad es que es una persona que representó al mejor momento del Celta, pero también lo peor. Tiene la nariz más llamativa que he visto en mi vida, así como muy respingona. Sí, Muy es rara. verdad. ¿Y qué le deseas tú al Celta ahora? ¿Qué quieres? ¿No sueñas con algo grande o quieres solamente estabilidad en Primera División, 5 años? Hombre, un claro que proyecto? sueño con algo grande. Todos los celtistas soñamos con algo grande. No, ya lo habéis probado ya, sabéis Claro, el... claro, y claro. Tenéis ya ese cierto halo de equipo grande que sabe que lo que es jugar en Europa, lo que es ganar, lo que es jugar en estadios grandes, y eso no se pierde. Hace 2 temporadas estábamos jugando unas semifinales de Europa League contra el Manchester y estuvimos Sí. a punto de pasar. O sea que... Falló Guidetti un gol Bueno, Guidetti. clamoroso. Guidetti tiene un podcast, entero. Es un personaje, ¿no? Es un Sueco, ¿no? Pero sudafricano, ¿no? Era... Él creció, hay fotos suyas en su infancia que está en Sudáfrica, rodeado de Sí, niños sí, sí. negros, y él, el único, además muy, muy rubio, allí con ellos. Y sobre todo tiene un podcast porque es muy personaje él, o sea, es muy extravagante. Y tiene una canción techno que cuando jugaba, no sé si alguna vez la has escuchado, No he escuchado ese hit. pues es John Guidetti, to. Bueno, buscarla en YouTube. Poner Una John auténtica- Guidetti Song. ¿Quién compuso eso? ¿Quién compuso eso? ¿Beethoven? Alguien ahí en Suecia, no sé. El caso es que cada vez que llegaba el descanso en Balaidos, la temporada que jugó se ponía la canción. Y los 4 o 5 goles que marcó, que creo que fueron 4 o 5, no sé, por megafonía sonaba la canción. Era muy querido, era un poco un toquero del Athletic Bilbao, así como un jugador un poco estético, pero muy querido y muy... Es que es muy carismático él. Sí. Sí, y bastante payaso. Es el típico que te arregla una rueda de prensa con 2 frases. Y salía cantando, salía bailando. Es un personaje de estos que tienes que tener un equipo de fútbol para que le dé un poco de gracia al equipo. Es fundamental, alguien Sí. con carisma y que no sepas muy bien. Cuando llegó a Vigo, forró todo su garaje como con una grada del Celta. Entonces subía a Instagram Stories y llevaba una semana. Entonces la gente decía, pues está viniendo un poco arriba, ¿sabes? Pero Y no, pues él es contagia, así. se contagia esa... Claro, al final pues mis amigos decían, es un buenista. Y yo decía, no, hombre, no, es John Guidetti, él es así. Es celtista, no buenista. Claro, claro. No, pero que da gusto cuando yo que me involucro mucho en los equipos de fútbol, de baloncesto, tal que sigo, pues da gusto cuando un jugador se mete en el papel y da un poco, no de cara a no es tribunero, pero que se mete y quiere saber y quiere congraciarse con la grada. No hay nada peor que un típico jugador que pasa por aquí como alma en pena, ¿no? Entonces eso es un rollo. Aquí hay más Guidettis hace Los que se falta. besan el escudo, ¿te gustan, no? Sí, show desde el minuto 1. Te pagan para eso. A mí me da igual que te vayas luego al Barça, donde quieras. Me duele, pero que a mí dame show, entrégate, dame... Eso, haz ese tipo de gestos. Entrégate de donde juegas, que se te vea en la ciudad. No sé, esas cosas, detalles pequeños que hay Por gente eso que te lo gustaba maneja. tanto Coentrao, ¿verdad? Efectivamente, el contrato te lo encontrabas en cualquier bar a las 12 de la mañana. Pues eso era lo que te daba el bueno de Fabio, ¿no? Y que era un tío imprevisible y un tío raro, un tío que seguía usando mechas en 2019. ¿Quién no quiere tener a alguien así en su equipo, no? Alguien que dice, mira, llego 20 años tarde a esta moda de NSYNC, ¿no? Como un poco Justin Timberlake con ese pelo muy de Platinado. 2001 y el tío se mantenía ahí con ese estilo y yo respeto muchísimo ese tipo de anacronías, ¿no? De cosas anacrónicas, de cosas raras, de gente que tiene Guidetti era un poco tribunero, las cosas como son, pero a mí me encantaba. A mí me encantaba tener un jugador así en la plantilla. Debería ser obligatorio un Guidetti por plantilla. ¿Serías capaz a lo mejor de repetir la estrofa de antes? por favor. John Guidetti, ta la 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 la. Es que vas a matarte porque La, claro, la, se la, pone la, seria la. y como que entona y como que se pone en plan Afinado. afina y para decir John Guidetti lo. ¿Sabes? Que es como parece Amaya Note que se quiere saca el piano aquí. ¿Hay postproducción en este podcast? Lucía Poned la canción luego en la postproducción, ¿vale? Sí, no. Buscáis en YouTube No, John pero no, Guidetti que Song. tendrá un copyright muy férreo, ¿no? Porque será muy reproducida. Ah, bueno, puede ser. será puede ser. Creative Commons. Pero ya te es digo, la- será sonaban copyleft. Balaidos. O sea, Tiene que ser copyleft. En Balaidos, por cierto, tienen una de las mejores bandas sonoras en los descansos de toda primera división.
en serio, ¿eh? Suena desde el equipo A hasta canciones del Sabarín Club, que era nuestro programa infantil en la televisión gallega. Aerolíneas Federales. Suena, bueno, no sé, os recomiendo mucho que os quedéis un partido, paséis un descanso en Balaídos, que a lo mejor es la cosa que menos apetecible que os pueden ofrecer, así a priori, pero os lo recomiendo por la selección musical que hay. Eso es ser alguien de un equipo de fútbol, ¿no? Que te vende hasta los descansos de su club, ¿no? Mientras la gente está comiendo bocadillos, tal. No, yo siempre digo, es una batalla que tengo, estoy obsesionado, es que en España hay poca cultura del show. Y digo, es que en el descanso no pase nada en el Bernabéu durante 15 minutos, que esté la gente mirándose la cara. Bueno, es que especialmente en el Bernabéu no pasa nada nunca. Con los aspersores. Bueno, voy a hacer caso omiso de este comentario. Le diré a Frank que corte esto como una dictadura. Digo en los descansos, es verdad, no pasa nada. No, pero ha tomado nota y... Sí. Ha cogido el boli. Javi estaba hablando de los descansos, ¿eh? Sí. Claro, pero claro. Que tú vas a eso, las cosas que se curran en la NBA, en la NFL y tal, que el Madrid, el Barça o equipos punteros de Europa se pueden permitir ese tipo de espectáculos. Que no lo hagan me parece raro. Tampoco que conviertan esto en una verbena, porque es algo raro. De hecho, no hay nada peor que los shows estos de antes de la final de Champions, que yo he estado en 4 finales de Champions como madridista, y en directo es la cosa más anticlimática del mundo. Pero porque la gente no se contagia, la gente está nerviosa, sale ahí Black Eyed Peas dándolo todo y no se mueve nadie en las gradas. Es algo horrible. Yo creo que tiene mucho que ver con que no se pueda beber en los estadios. Al final. Sí, tiene que ver con eso. Yo el deporte que llevaría, en el que sí que me fijaría, pero también porque es una cosa que me pasa. A mí el espectáculo me da un poco igual, pero si de verdad fuera un poquito más parecido a cómo es el béisbol, que es un sitio donde realmente tú al béisbol vas a beber y a comer. Sí, y que pasen cosas de fondo. Sí. O sea, el deporte está ahí de fondo, entonces, pues no digo que sea así porque el fútbol es otra cosa. No hace falta irse al béisbol, ¿eh? Por ejemplo, en el balonmano puedes beber en los estadios y hay música constantemente entre punto y punto. Súper divertido ver un partido de balonmano. La cantidad de comida que hay en el béisbol es una cosa que a mí me alucina. Ay, sí. Entonces, es que me encanta eso. A mí me gustaría eso. Yo soy muy más para eso, muy americano, por ejemplo... Sí, perrito. No, y en general. Y pizzas enteras. A mí, por ejemplo, me invitaron al US Open y me quedé alucinado de ahí la gente no tiene ningún tipo de respeto por nada, pues se levantan, bajan de repente las escaleras con comida sin parar. Sí, pero es verdad. Y yo esto que entrevisté ahí a Corretja me lo contaba y me decía, al principio te choca porque es como poco respetuoso con eso, pero dice, luego tienes tan buen rollo con la afición y es tan eléctrica y están tan obsesionados con pasárselo bien y con el show y con venirse arriba y con celebrar un punto, que incluso disfrutaba más jugando el US Open que algún torneo más ceremonioso, hombre, más solemne. El anti-Wimbledon total. Sí. No pero se parece en nada. Y a mí, pues me encanta Wimbledon, toda la parte elegante que tiene y, por supuesto, lo ceremonioso que es y lo estricto, pero que también el show es americano un poco que puede parecer chungo a primeras, tiene mucho encanto. Sí, yo estoy con Javi, yo me lo pasé genial cuando fui a ver el béisbol, me lo pasé genial. Bueno, no entendía nada de lo que estaba pasando, pero yo me lo estaba pero disfrutando que saliste bastante. satisfecha. Sí, pero, dije, qué dinero más bien invertido. No, pero es una genialidad eso, ir a ver algo que no entiendes, que a mí me ha pasado viendo a los Red Sox en Boston, que yo no entiendo, nunca he entendido el béisbol. Alberto, tú sí, porque has visto la peli de Keanu Reeves de los niños que juegan al béisbol y eres los que cambas, vale, es que sabes el nombre, es que vas en serio con estas cosas, ¿eh? No son faroles. Hardball. Realmente. Con Diane Lane de coprotagonista. Ahí al final muere uno de los que cambas y ahí la comedia romántica se convierte en drama. Hay multitud de géneros. Como la vida misma. Toda la paleta de emociones humanas está en Hardball. Condensada en ese equipo de béisbol, que es una copia barata, te diré, de Somos los Mejores. Esa gran película de Emilio Estevez. Faltando al respeto. Emilio Estevez, que convierte en campeones a un equipo de hockey. Sí, los Patos. Y que son dos deportes, una franquicia real. Son dos deportes incomparables. Los de Anaheim. Ha sido muy grato poder hablar sobre Keanu Reeves y el Celta, que le iba a decir, con vosotros. He aprendido mucho. Con aceitunas. Sobre todo cosas muy inútiles por tu parte, Alberto, pero que guardaré conmigo hasta la tumba. Es el frío dato. El frío dato, efectivamente. Y un placer que vuestra compañía, vuestra conversación, y seguro que hacemos muchas más como esta.
Gracias por venir. Gracias a ti por invitarnos.